Capítulo 18, que se pasa viajando hacia atrás en el tiempo. Fuimos al Cronjo Elican. Para entonces, ya era media tarde. La amenaza de lluvia pesaba sobre Reina Map, pero no parecía materializarse. Las nubes eran oscuras, y formaban bancos inclinados como montañas, que llenaban el cielo. También parecían una ciudad de torres, muros y altas murallas, vistas en siluetas o una sombra de Reina Map proyectada de algún modo sobre el telón del cielo. Me recordó a la ciudad del polvo, un mito famoso a la prefectura de Hércula. Se dice que la ciudad del polvo yace hacia el noreste, hacia tierra rota, en la dirección del gran vacío, que es el desierto carmesí. Se dice que, antiguamente, la reina Map era una de las dos ciudades que se hallaban una junto a la otra, y que la ciudad del polvo es todo lo que queda de la ciudad que falta. Se me ocurrió fantasear que veía su silueta en los cielos. Reducimos el paso al acercarnos al crono en el otro lado de la Plaza Delgado, tratando de mantener el anonimato en medio del moderado tráfico a pie del distrito de las embajadas. Hice que camináramos más allá del hotel en una dirección, y luego fuimos por otro camino, sin acercarnos directamente a él. Quédate aquí, le dije al hombre, Lightborn. No creo que lo haga, replicó. Por el amor del trono, no te meteré en ese lugar. Un escolta como tú no cuadraría con el papel que estoy interpretando. Le di un generoso puñado de monedas de mi bolsa. Ve a esa casa de comidas. Siéntate en una mesa cerca de la ventana y pide una taza de cafeína. Espérame, regrésate. El maldito pareció dudar. ¿Cómo es aquello? Fue un medio para sacármelo de encima. Para ser sinceros, se me había ocurrido, pero estaba demasiado ansioso por usar su conexión con Man Mordaunt. Le pasé la libreta que había conseguido en Black Wars. Sin duda, desde que la tomé, nos había salvado la vida a ambos sin darnos cuenta. No era algo que quisiera perder. Esto es valioso. Necesito tiempo para revisarlo después, porque siento que puede ser útil. Guárdamelo mientras voy a mis habitaciones. Esto es la garantía de que volveré a buscarte. Miró la libreta, apretó los labios pensativo, y luego se la metió bajo el abrigo. Si no apareces dentro de una hora, entraré, dijo. Lo dejé en la casa de comidas y cruzó la plaza. La lluvia seguía amenazando. Tenía una llave de la puerta nocturna, pero durante las horas del día, Laurel Racit entraría por delante. Los niños habían estado jugando en la calle justo al lado de la verja de Cronhow. Habían hecho un dibujo en las losas del suelo para saltar encima. Oh, eso era lo que pensaría cualquiera que pasara. Yo vi el dibujo, un código básico que nos habían enseñado un mentor Murles para dar información de que el lugar no era seguro o había sido visitado. Judica había dejado este aviso para mí. Nuestros enemigos, obcecados y persistentes, nos habían rastreado hasta allí. Volví a la casa de comidas y busqué al Lightboard. No has tardado nada, dijo. Nos vamos ya. Eso lo sorprendió. Se levantó y me siguió a la calle. ¿A dónde vas? Le pregunté. Vaciló. Ahora que has hecho tu recado, respondió. Haremos las cosas a mi manera. No, le respondí. Mi amigo no estaba. Ha tenido que marcharse. Aún tenemos que encontrarlo. Lightbourne suspiró. ¿Dónde? En los encuadernaderos en la calle Férico, cerca de la puerta del trabajo. Las órdenes de Jara eran perfectamente claras. Había que volver al último papel o identidad. Y si esa fracasaba, entonces a la anterior a esa. Logré el Racit ya no podía ser. Así que tenía que volver rápidamente a la función que había realizado antes de esa. Y seguir con el papel durante todo el tiempo que fuera posible. Lúdica sabía eso. Le había explicado mis últimas funciones, por si acaso. No obstante, me preocupaba que nos hubieran descubierto tan rápido. Estaba seguro de que no nos habían seguido hasta el Cromhow Elican. Eso hacía pensar que alguien, tal vez, alguien capturado durante el asalto al laberinto 9, había revelado las posibles localizaciones de los que habían huido ante la orden Ahara. Lo más alarmante de eso era que muy poca gente sabía lo suficiente sobre las funciones para poder hablado de ello.
Solo los mentores conocían la ubicación de la función de los candidatos. No pude imaginarme ninguno de ellos, ni siquiera a Mentor Nurles, derrumbándose en un interrogatorio. Me estremecí al pensar qué técnica debían de haber usado para lograr tal cosa. Antes de que me enviaran como Laurel Racid, se me había asignado una función como ayudante de encuadernador en la calle Férico. Había empleado el nombre de Blade Doran. Cuando nos acercábamos al taller de encuadernación, vi de nuevo las inocuas marcas de tiza del juego de niños sobre el pavimento. No fuimos de ahí. Antes de Blade Doran, había sido Zero Haminer, el acompañante de un man serio, que había estado trabajando durante un mes en la casa de la familia Theory. Fuimos rodeando la Dawson hasta las grandes residencias del Paseo Cheros. Por fin comenzó a llover. La lluvia, aunque bastante intensa, no había borrado las marcas de tiza en la pared exterior de la casa TV. Laibo se estaba impacientando. No acababa de entender qué estábamos haciendo, o por qué era importante. Por mi parte, me sentí como si viajara hacia atrás en el tiempo, huyendo de una identidad a otra más antigua, solo para tener que huir de nuevo. Estaba cayendo en mi propio pasado, volviendo a familiarizarme con gente que nunca había esperado volver a ser. Era muy desconcertante. También tenía miedo del alcance de mis enemigos. Solo un día después del cruel ataque, ya habían quebrado a uno o más de los mentores y habían accedido a nuestros secretos hasta descubrir las circunstancias de nuestras antiguas asignaciones. Intenté recordar hasta dónde había llegado al explicarle a Judica mis funciones pasadas. 3, quizás 4. En aquel momento, eso había parecido un margen de seguridad generoso. En este momento, me temía que se nos acabarían, y Judica no tendría forma de contactar conmigo. Padua, Padua Prade había venido antes de Zero Hamilton. Estaba bastante segura de que le había contado a Judica hasta ahí. Si Prade, como Laurel Racine, Blade Doran y Zero Hamilton era inviable, entonces Judica no iba a saber a dónde acudir después. Limebone, el maldito, estaba comenzando a estar realmente frustrado. ¿Y ahora dónde? Preguntó. A la comuna en la calle Lican, detrás de la casa de beneficencia de la Puerta del Trabajo. Padua Prade trabajaba como modelo de un artista en la comuna durante 3 semanas, al mismo tiempo que aprendía con los mezcladores de pigmento el oficio. La función había sido organizada para vigilar a un artista llamado Constant Drake. Cierta simbología había aparecido en algunas de sus obras más recientes, y las instrucciones del secretario habían sido observarlo y descubrir si había comenzado a relacionarse con personas de pensamiento herético. Sí, o había adquirido algunas obras prohibidas que lo hubieran inspirado. No había encontrado nada, los símbolos resultaron ser coincidencias. Durante mi tiempo como Padua Prade, había vivido con otros jóvenes, ayudantes y modelos, en la decrépita residencia de la comuna, que no era más que una casa ocupada. La comuna se había establecido en un viejo taller de chapado en la calle Licán. 6 o 7 artistas habían instalado sus destartalados estudios allí, y la misma área era un enclave artístico. Cuando llegamos, llovía con fuerza. Si había habido alguna marca de tiza en el exterior del lugar de lluvia, seguro lo había borrado hacía rato. Dudé. No quería perder la poca conexión que tenía con Judic, y esa era la última oportunidad para mantenerla. Entramos. El lugar era como yo lo recordaba. En la planta baja y el primer piso, grandes habitaciones que se habían convertido en desordenados estudios, con colgaduras desteñidas en las paredes y viejos rollos de alfombra superpuestas sobre el suelo. Los muebles y otros elementos de utillaje estaban apilados por ahí, y las alfombras tenían muchas salpicaduras de pintura. Mesas, estantes, sillas y caballetes estaban igualmente cubiertos de salpicaduras, y el área estaba llena de los instrumentos y las herramientas propias del oficio del artista. En los alféizares se alineaban potes y tarros de agua sucia y oro, y cajas llenas de trapos se hallaban bajo las bandejas de potes de pintura. Paletas, mezclas de tintes y muchos recipientes llenos de pinceles. El aire estaba cargado con el olor a oro mezclado y otros agentes disolventes, y era espeso.
con el penetrante olor de los polvos minerales que solían y mezclaban en los talleres de pigmentos de arriba. No había nadie trabajando. Ya era avanzada la tarde y la luz era mala. Y, según mi experiencia, a esa hora del día, la mayoría de los artistas se habían retirado de las tabernas locales o a sus habitaciones en las buhardillas, con bolsas de hierba de hío. Laimon olisqueó desdeñoso. Cuadros, algunos secándose, colgaban de las paredes del recibidor y los pasillos, y ninguno lo impresionó. También se hacían otros trabajos, impresiones, esculturas, miniaturas y algún estudio pictográfico, pero no vi que le valieran la pena tratar de explicárselo. Resultaba evidente que René Lineburn veía la vida de una forma simple y práctica, una perspectiva que no dejaba espacio para el arte. Para ser justa con él, la mayoría de ese arte solo era, como mucho, correcto. La común era un taller de retratos comerciales. Algunos de los residentes tenían mayores aspiraciones, que era improbable que llegaran a hacerse realidad. Solo Check Drake, Chad, Chad Drake, tenía algo de auténtico talento. Me pregunté si aún seguiría allí. El piso más alto del edificio era una planta falsa construida sobre las enormes vigas del viejo taller de chapado. Era allí, en áreas divididas y demarcadas por sucias cortinas y otras colgaduras improvisadas, donde los modelos, los ayudantes, los mezcladores de pigmentos y otros miembros junior de la comuna, junto con amigos y gorrones, vivían y dormían. Subimos allí, el lugar estaba vacío, excepto por unos cuantos jóvenes adormilados y una anciana que tenía una hervidora de hojalata sobre un pequeño hornillo. El espacio que en su momento había ocupado Padua Prete había sido tomado por otra persona, pero pronto encontré un lugar vacante. Sabía cómo funcionaba. Los recién llegados simplemente cogían el primer espacio vacío disponible. El espacio estaba cerca de los aleros y tenía un par de colchones sucios y una vieja cortina de seda verde que se podía correr sobre una atril. ¿Aquí? Preguntó Lightbone. Esperaremos aquí y vigilaremos por si viene mi amigo, le dije. Se sentó en uno de los colchones. Parecía muy poco convencido y dispuesto a marcharse en cualquier momento. Pasados unos minutos, vi de refilón a Lucrea, una joven modelo y mezcladora de pigmentos que había estado viviendo allí cuando yo había sido Padua Prete. Estaba más delgada de lo que recordaba. Fui a saludarla y dejé al Laibur donde estaba, donde me miraba mal. Padua, gritó Lucrea, has vuelto. Parecía encantada de verme, aunque había una neblina de Ion en su mirada. Un trabajo que no sabía bien, le dije. Así, ¿quién pensaba en volver? ¿Constance sigue aquí? Ella sintió con la cabeza. A veces te menciono, te tenía echado el ojo. Estaría encantado de que hayas vuelto. Chuck Drake era un tipo desagradable y tenía una reputación de tratar a sus modelos como juguetes antes de descartarlas. Puede dejar quitas las manos, dije. Un paga bien, alguien que pueda posar tan bien como tú, repuso ella. Deberías usarlo. Usa su interés en tu propio interés. Me encogí de hombros. Podía ver por su tono que, o bien, había sido maltratada por Shadrake y luego descartada, o bien, estaba descontenta porque a él no le había interesado. Me temí que esto fuera porque ella era demasiado delgada y pálida para él. La pobreza, la mala dieta y el io había comenzado a estropear la belleza de Lucrea y marchitarla. A Shadrake le gustaban sus chicas y sus chicos, con un aspecto bastante más saludable y con un rudo vigor. Si su belleza tenía que perderse y su juventud que robarse, él sería quien se la hiciera perder y quien se la robase. ¿Alguien más ha estado preguntando por mí? Le pregunté. Unos cuantos, respondió, después de que te marcharas, tan de repente. Mencionó los nombres de unos cuantos otros de la comuna que se habían hecho amigos de Padua durante su estancia. Nadie recientemente. Asentí. ¿Dónde has sacado esa ropa? Preguntó, interesada de repente. Mírate tú, tan elegante y fina. Aunque estaba húmeda y sucia, una iba vestida con la ropa de Dorrer así. Esto, dije mirándome, no lo soporto. Son cosas remilgadas que el artista para el que posaba me hacía llevar. ¿Y quién era? Sim, arriba del todo del alto de la regencia. Estaba impresionada. Pero él es uno de los buenos. Dicen que paga muy bien. No es mejor que Shadrake, viejo baboso.
Quería pintarme y luego acostarse conmigo. Cuando le dije que no y que me marcharía, se negó a devolverme ropa. Así que me llevé la que me había hecho ponerme. Lucre rió. Está incómoda, afirmé. ¿Y quién es él? Susurró, mirando hacia el liveboard. Aún no estoy muy segura, le confesé. Me sigue a todas partes como un perrito. Es bastante atractivo, de un modo tristón, comentó ella. Parece de los peligrosos. Me gusta ese aspecto en un tío. Todavía no he decidido si a mí también, repuse. Me sonrió y me abrazó con entusiasmo. Pude oler su suciedad y su aliento agrio, y notarle los huesos. Me alegro tanto de volver a verte, Pat, gritó. ¿Por qué no vas a mi alojamiento para echarle un rato y fumar? Lo haré, le dije. Me dolía verla tan desmejorada desde la última vez. No se cuidaba en absoluto. Déjame un rato para que organice las cosas y luego bajo. Volví con Limeball, corrí la cortina y me senté. Pensé que le podía dejar a Judica unas cuantas horas, quizá toda la noche. Estaba oscureciendo y no me apetecía nada cruzar ese barrio durante la noche. Además, Limeball se había negado a decir cuánto tiempo podríamos tardar en llegar junto con Matt Mordaunt. Cogí la libretación y comencé a revisarla mientras esperaba, con la esperanza de aprender algo más sobre la misteriosa sociedad que se había convertido en el mortal enemigo del laberinto Undue, que nos había deshecho la vida de un modo tan cruel. Mientras lo hacía, intenté relajarme y centrar la mente usando mi letanía tranquilizadora. El sonido de la voz de la hermana Bismillah en mi imaginación, una voz que sospechaba que no volvería a oír, me resultó muy triste. Aparte de los números de la cubierta, 119, y el título en Mavico, la libreta, estaba redactada con un complejo cifrado. Recorrí las páginas amarillas, llenas de una apretada caligrafía en tinta marrón, probando todos los métodos básicos de descifrar que me habían enseñado. La sustitución y la transposición no dieron ningún resultado, ni tampoco me hicieron las fórmulas numéricas más evidentes. Tenía que haber una clave e intuí que el número 119 era parte de ella. Pero, ¿qué denotaba? La letra 119, la palabra 119 en la página 119, o sobre la libreta 119 de la Lillian Chase, numeradas cuidadosamente, a diferencia del secretario, que prefería no numerar las suyas. El maldito me escogió alguna queja sobre la larga espera, así que le di más monedas y le dije que le fuera a la calle a buscarnos algo de comer y beber. Lo hizo con pocas ganas. Él llevaba aproximadamente media hora fuera cuando comencé a notar que alguien nos estaba vigilando. Era una sensación muy angustiosa porque, aparte de la alarma inmediata, me recordó la sensación que me había despertado la noche anterior. La, acción- la sensación que me había hecho levantar y buscar por los devanes hasta encontrarme con la hermana Tarpe. Tenía unos ojos encima. Me levanté del colchón y fui a la cortina, medio esperando ver a Lucrea que venía a visitarme, pero el espacio alrededor estaba vacío. Otros canastos y áreas de dormir estaban tapadas por las delgadas lonas y cortinas. Brillaban unas cuantas lámparas. Una brisa agitada agitaba las cortinas. Oí la lluvia sobre el tejado. Detrás de la cortina debería estar fuera de la vista de todos, a no ser que algún mirón hubiera taladrado un agujero, o en el suelo o en el techo inclinado. Notar una mirada encima sugería algo más que unos ojos físicos. Nos habían enseñado que, en ciertas circunstancias, la mirada interior de un psíquico, la visión lejana, puede notarse como una quemadura del sol en la piel. Giré mi brazalete a posición de muerto, pero no me alivió la sensación. Cogí la aguja de plata torcida y salí. Recorrí todo el piso del alojamiento, fijándome en silencio en la gente que dormía, descansaba o bebía sus espacios tapados con cortinas. Fui hasta la escalera. No había ni rastro del iPod. Bajé. La noche anterior, la noche en la caída del laberinto 9, me había preguntado si me estaba imaginando la sensación de ser observado. Posteriormente, había decidido que había sido un cabo suelto del sueño del que me había despertado, que se había intensificado con un recuerdo aparentemente genuino debido a los acontecimientos traumáticos que siguieron. Pero esto era igual, era una sensación real, no una imaginación. Y me convenció de que la noche anterior había sido una sensación real. Y por tanto, surgía la pregunta. El destino que se había tragado el laberinto Undue estaba a punto de ser también el de la comuna. Por alguna fuerza, algún impulso psíquico, me había despertado entonces para descubrir la intrusión de la hermana Tarp
y no era parte de la invasión. Decidí arriesgarme. Allí, en medio del camino, en la escalera más alta de la comuna, iré mi brazaleta vivo, de nuevo, lo que me permitirá ser más receptiva y más vulnerable a los psíquicos. Casi al instante, volvió a oír la risa de un niño. El sonido me dejó helada, igual que había pasado en el desván del laberinto hindú. Tragué saliva. Bajé silenciosamente la escalera, mientras escuchaba atentamente en la búsqueda de otro rastro. En el descansillo de abajo, un amplio espacio, muy iluminado por una vieja y sucia lámpara de araña, había un sofá en descomposición y dos altos vasos de porcelana. Habían colocado bastones. Los listones del suelo, las barandillas, las paredes y el techo se habían pintado de un blanco apagado. También lo estaba el espejo atornillado en la pared, el marco dorado, el vidrio y todo lo demás, así que era la forma en relieve de un espejo pintado de blanco en la pared. A un lado había una puerta de dos hojas, cerrada. En el otro, cruzando el descansillo, unas puertas que daban a los talleres de pigmentos. Una cortina sucia la cerraba. Las huellas polvorientas y multicolor de innumerables pies entraban y salían por allí, donde el polvo de los pigmentos había sido pesoteado sobre el suelo blanco. Por debajo de mí, la gastada escalera descendía a más talleres de pigmentos en el piso inferior. De nuevo, oí reír a un niño. Me volví, capté en movimiento. La cortina que tapaba una de las puertas de los talleres de pigmentos se movía ligeramente. Fui hacia allí, con la aguja preparada. Eché la cortina a un lado y entré. El aire estaba cargado y olía a minerales y polvos. Sucias mesas de caballetes se alineaban en la sala llena de latas de pigmentos, tazas mezcladoras, tarros, botellas y platos de aceite claros. Las cucharas, los pinceles, las palitas y los cuchillos, todas las herramientas del oficio, estaban en potes pringosos. El suelo era una mezcla de colores pisoteados. Nadie estaba trabajando. Habían dejado encendido algunas lámparas que desprendían un esplendor nacarado debido a todo el polvo que había en el aire. Crucé el taller contiguo, que estaba equipado de un modo similar, aunque ligeramente más pequeño. De nuevo, me pareció oír una risa, un movimiento. Una tercera sala estaba adosada a las otras dos, y allí me fui. Un anciano estaba sentado en uno de los bancos, mezclando delicadamente un tono rojo en una taza de cerámica. Hola, me preguntó, alzando la vista hacia mí. Un niño, empecé de nuevo. ¿Ha pasado un niño por aquí? Me miró confuso. Nadie ha pasado por aquí para nada, respondió. Atravesé aquella habitación, más allá de la bandeja de botellas con tapones, y entré en un almacén donde los aceites para mezclar y los medios de suspensión se guardaban en grandes matraces sobre los estantes de madera. Por el rabillo del ojo vi una pequeña figura colarse por las puertas del fondo. Un niño, una persona que solo llegaría a medio muslo. Corrí tras la silueta. La puerta, pasada la cortina, llevaba la vuelta al descansillo. No había nadie allí fuera. Pero la puerta doble del otro lado, que había estado cerrada cuando había pasado antes por aquel lugar, se estaba cerrando. Fui hasta allí y la abrí directamente. Me sumergí en un repentino estallido de sonido. En aquella cámara, un salón revuelto lleno de trastos. Había alrededor de una docena de personas, todas con instrumentos musicales. La música había sido una diversión popular en la comuna, y a muchos de sus residentes les había gustado reunirse por la noche para tocar juntos mientras bebían o se sumían en los estupores de Io, la hierba feliz o la piedra alegre. Por casualidad, justo cuando abrí la puerta, comenzaban a tocar por primera vez esa noche. Unas estridentes florituras de sonido compuestas de violines, tambores, gaita, trioba, sacabuches y otros instrumentos. Uno de los muchachos residentes incluso tenía un lirón, un violonchelo de 16 cuerdas. El impacto del sonido me hizo pegar un buen bote. Se oyó un grito y todos dejaron de tocar y comenzaron a reír al verme. Debía resultar muy cómica, con el susto que me había llevado. Mirad, chilló alguien. Es Padua. Padua, ha vuelto. Varios se levantaron a darme la bienvenida o para presentarme a los recién llegados que todavía no conocía. Yo no quería toda esa repentina socialización, pero tenía que hacer mi papel. Mientras me saludaban y me daban la bienvenida, miré por la sala más allá de las caras que me rodeaban. El salón,
Estaba lleno de muebles viejos de alfombras, viejas almohadas y cojines. Por todas partes había lámparas, botellas, platos de yokun y frutas confitadas y pipas de agua. No había ningún rastro de un niño pequeño, ni siquiera escondiéndose entre los muebles de los rincones más oscuros.